y el segundo, cuando impone nuevas formas a la naturaleza, manipula los elementos abstractos de la línea y el color con entera libertad, o crea formas que se corresponden con sutiles estados de ánimo. Es decir, tanto la naturaleza como las formas abstractas son materiales para el arte, y la elección de una u otra depende del interés del artista, que cambia con el curso de la historia. Haciendo mención a la pintura de paisaje novohispana, comenta el maestro Javier Moisén, las interpretaciones más tempranas del paisaje novohispano se pueden encontrar en algunas pictografías del siglo XVI, como por ejemplo en algunos mapas de las relaciones geográficas. Los pocos paisajes propiamente dichos que se pintaron durante el virreinato representan escenas fantásticas alejadas a la realidad que ofrecía la naturaleza local. Esta pintura, este mapa que vemos es uno de las relaciones geográficas que fueron los que mandó a hacer Felipe II cuando en la conquista, en 1594 más o menos, es 90 y tantos, es este mapa, y es de un pueblo pues de Yurimpurando, que es y en pues se ven cómo se representaba, digamos, el paisaje, ¿no? En esa época. También en esta otra, es otro que ya es en el siglo XVIII esto, cuando se hace un replanteamiento de hacer los mapas, en donde ya hay elementos más de las creencias, de los personajes que pertenecían a las tierras, esas rayas que se ven ahí son como los límites territoriales, pues es como mucho más, muy diferente, ¿no? Ya la realidad es como un poquito más fantástica, ¿no? Ese es en el siglo XVIII con los tlaxcaltecas, ese es el tipo de mapas que se hace. En el siglo XIX, esto es otra imagen de también cómo se representaba el paisaje, ¿no? Que en realidad la idea era más la idea, ¿no? La aparición, pero todo lo que era el paisaje pues era totalmente inventado, digamos, no existía ese tipo de plantas, ellos inventaban su idea pues de paisaje, lo que importaba era más bien representar a la Virgen y hacer la difusión de la Virgen, ¿no? En el siglo XIX se manifestó una evolución en el tratamiento del tema. Cuando consumada la independencia, comenzaron a llegar a México diplomáticos, banqueros, comerciantes, aventureros europeos y artistas que no tardaron en quedar cautivados ante las variantes que les ofrecía el paisaje. En 1855, Eugenio Landesio, artista italiano, tomó a su cargo las clases de pintura de paisaje y las de perspectiva y ornato en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Se puede decir que a él se le debe la introducción de la pintura del paisaje en el arte nacional y el gusto por el tema de muchos de sus discípulos. Entre ellos vamos a ver a Luis Coto, esto se pasa más rápido. Esto es el tipo de paisaje que se empiezan a hacer a partir de que llega Landesio aquí a México. Entonces ya la burguesía y todos empiezan a querer representar como todas las actividades que se hacen en las costumbres, las fiestas que se hacen, si quieres otra, lo que estaba existiendo realmente en el territorio. Esta es una muy interesante porque se ve, ya empiezan a copiar, ahorita, a copiar la naturaleza, ya en realidad lo que les interesa es ya realmente tener el tipo de vegetación que había en México, lo que se estaba haciendo, ¿no? La Escuela Nacional de Bellas Artes en el siglo XX mostró apertura a los nuevos estilos. Alfredo Ramos Martínez, quien la dirigió en 2 oportunidades, instauró en la institución una de las experiencias educativas más interesantes, el trabajo al aire libre. Ramos Martínez confiaba, o sea, todas estas pinturas que vimos antes del siglo XIX eran con apuntes, o sea, al principio no iban al campo a hacer la pintura, a pintar. Un cuestionamiento que se hizo fuertísimo en esa época es de cómo captar la luz en el momento, o sea, como decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer una pintura si se cambia la luz de un momento a otro? Entonces, ¿cómo podemos fijar eso? Era un cuestionamiento fuertísimo que se hicieron, pero bueno, lo empezaron a resolver y ya empezaron a hacer este tipo, como a sintetizar, digamos, tanto la pintura como, si quieres pasar otra para que vean. Aquí se ve, o sea, ya se hace una idea de la luz, pues ya no es la luz exactamente de que empieza el artista que termina, obviamente, ¿no? La que sigue.
Este es uno de los más famosos pintores mexicanos, ¿no? Para los que son de fuera, de la época, ¿no? José María Velasco es como el más importante. La Escuela Nacional de Bellas Artes en el siglo XX mostró apertura a los nuevos estilos. Bueno, eso ya lo había dicho. Ramos Martínez confiaba en que una experiencia directa frente a la naturaleza, de modo más libre y espontáneo, en sitios donde el follaje y los efectos de perspectiva expresaran caracteres propios de México, lograba despertar el entusiasmo de los estudiantes por la belleza de la patria y daba oportunidad al nacimiento de un verdadero arte nacional. Era uno de los cuestionamientos que se hacían más fuertes, ¿no? De que había que hacer un paisaje que identificara al país, pues, ¿no? Entonces, digamos, los clásicos, los del siglo XIX, pues ya tenían una representación, pero empiezan toda la revolución, todos los cambios en Europa de tipo de pintura. Entonces todos los pintores que van a estudiar Europa llegan con nuevas ideas, ¿no? Visiones de participación en grandes proyectos públicos acorde a la formación de la identidad nacional. Nuestra artista conoció a los muralistas que instituyeron la llamada Escuela Mexicana de Pintura: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, O'Gorman, Salce, Chávez Morado. Sin embargo, a pesar de que los reconoció y valoró, nunca se integró al grupo. Primero, porque él era mucho más joven, y en segundo, porque su interés personal se dirigió desde el principio al paisaje y no a la figura humana que ellos preferían. Esta situación lo obligó a resolver la sobrevivencia artística de otras formas. Dice, el maestro dice, ni siquiera tenían que ver con las artes plásticas. La pintura en ese tiempo como que estaba cooptada por un grupo muy de los que estaban formando la Escuela Nacional de Pintura, pues mexicana. Pero otras fueron muy aleccionadoras para el maestro. El pintor Antonio Rodríguez Dunas, para hacer una de México, y él dice, lo más importante de la obra del paisajista fue, para él, es el que dice el maestro, lo más importante fueron, desde lo que encontró en sus cuadros, fue los vacíos que logra hacer José María Velasco del espacio. Es un maestro del espacio, le llamó así. Gallardo puntualiza, no se puede pintar como en el siglo XIX. José María Velasco era un científico que estudió la perspectiva en una manera extraordinaria, al igual que la geometría, los valores tonales y la botánica. Otra experiencia que tuvo fue con el doctor Atl, cuando fueron a pintar juntos en el campo, que le dijo el doctor Atl, eso como pintas, él sacó su cuaderno de apuntes, Gallardo, y pues el doctor Atl era de los que pintaba en el lugar y sacaba y expresaba, ¿no? Y le dijo, eso que estás haciendo de tus apuntes es abominable, tienes que pintar el primer impulso. Jesús Gallardo recuerda haberle contestado, estoy de acuerdo, pero no puedo. Sobre todo porque dice que él cargaba solamente su cuaderno de lápiz y el doctor Atl tenía gente que le cargaba todos sus colores y todo, y pues ya llegaba con su cuadernito, ¿no? Ahora, después de décadas y muchas experiencias, dice Jesús, con cierta nostalgia, me gustaría que el doctor Atl me comentara mis cuadros. A la pregunta expresa, ¿usted cómo pinta? El maestro Gallardo responde, es el aliento lo que me inspira, veo el paisaje y lo que siento cuando lo respiro. Esa es la primera mancha que pongo en el horizonte. A la pregunta, ¿usted utiliza una perspectiva horizontal? Él responde, sí, con algunos puntos superiores, y juntos con el valor tonal que tiene que estar en su lugar, eso me ayuda a sintetizar el paisaje. El maestro Jesús Gallardo se formó con la generación de la ruptura. Él se considera un pintor abstracto. Dice que en sus pinturas no pone árboles, que lo que pone son mesetas, lejanías, rocas, aire. De hecho, son pocos los nombres de sus cuadros que hacen referencia a lugares específicos. Sus formas son sintéticas, realistas, tienen un cierto parecido a los de José María Velasco, solo que el maestro Gallardo representa el espacio dando prioridad a los elementos topográficos, lumínicos que caracterizan el Bajío mexicano. Es de su emplazamiento físico y emocional de donde se desprende la dimensión creativa e innovadora de Jesús Gallardo. El rigor técnico y la emotividad que se pueden sentir en sus paisajes nos remite al Bajío guanajuatense,
una región en la que en el siglo XVIII, entre el siglo XVIII y XIX, se extrajeron 9,000 toneladas métricas de plata. Es precisamente este subsuelo con minerales y sus montañas rocosas lo que, al hacer contacto con la luz, produce efectos luminosos que no se encuentran en otra región mexicana. La humedad es otro factor que alumbra estos paisajes, emitiendo los colores que son el objeto de interés de nuestro artista. La atmósfera cambia a medida que la humedad se va desplazando. Por la mañana los cielos provocan mucha paz. Las nubes son blancas y están separadas por los azules del cielo. Y a la medida que se va pasando el día, las nubes se retiran llevándose la humedad. La pintura de Jesús Gallardo llama la atención por varias razones. Su postura al representar el paisaje de su región es determinante en la formación de su estilo, como en su convicción de no reducir el territorio mexicano al Valle de México y sus alrededores como la mayoría de los paisajistas que se formaron en ese tiempo. Sin embargo, esta posición hace que sea un pintor poco conocido. Otra característica interesante es el hecho de que el paisaje naturaleza es el único protagonista en su pintura. Como el doctor Atl y Joaquín Clausel, no aparecen las acciones humanas, no aparecen las acciones humanas representadas en ningún momento. En Jesús Gallardo los campos aparecen vacíos. A la pregunta de por qué esta ausencia, él responde de manera sencilla pero muy capciosa. Por tanto, imagínate una figura humana en mis paisajes, son espacios inmensos, parecerían hormigas. Se separa del protagonismo del hombre. Vale decir que su interés suele o puede residir en una gran promesa de quietud, paz, distancia del mundanal ruido. El paisaje de Jesús Gallardo es interesante en la medida en que nos permite observar la naturaleza como únicos espectadores. A la pregunta, ¿usted utiliza la fotografía? Él responde como registro para el dibujo, sí, no en el color. Pero como excelente pintor no importa la precisión del dibujo, lo que importa es la sensación que te da, y es aquí donde el contenido espiritual del maestro se une a un signo sensible, concreto, y se identifican. La atmósfera y los cielos se plantean como objeto de representación y sujeto protagónico. Es con estos elementos con lo que Jesús Gallardo expresa la poesía del paisaje del Bajío. Son las atmósferas que pinta Jesús Gallardo las que transmitan emociones, evocan alegría, nostalgia, soledad, sensaciones de que aunque estos sentimientos vagan por todo el lienzo, no pueden aterrizar en ningún lugar preciso. Podemos decir que estos paisajes nos alejan de toda acción humana. La inmensidad de los valles, la carencia de la vegetación, los colores, que son cielo y tierra a la vez, y las texturas que a veces no saben si son nubes de humo o piedras pelonas. Conclusiones. El paisaje en la pintura ha sido representado de muy diferentes maneras. En una época ha tomado más importancia elementos mitológicos y religiosos que la naturaleza. Ha tomado más importante los elementos mitológicos y religiosos que la naturaleza. En el siglo XIX es cuando más se han atrevido a intentar copiar la naturaleza. Sin embargo, a lo largo de la historia han dominado más las expresiones en las que se muestran las manifestaciones de la naturaleza. No obstante, hasta el siglo XX es cuando las expresiones de la naturaleza se representan sin el hombre y sus actividades. Es la naturaleza la que habla por sí sola. El paisaje mexicano en la pintura ha sido observado bajo renovadas supuestos de sensibilidad. Diferentes aspectos del territorio mexicano han motivado el trabajo de los pintores. En el siglo XIX mostraron intereses por representar el paisaje que nos daría identidad como nación. Se pintó el Valle de México y sus alrededores. Fueron pocos los pintores que les interesó el paisaje regional. Jesús Gallardo fue uno de ellos. Le da forma y valor tonal al aire y la humedad que se dispersa por todo el paisaje. Sus formas, que si bien son importantes para viajar por el lienzo, no tendrían la importancia que tienen sin esa atmósfera que logra y nos hace sentir unos únicos responsables de ese espacio. Gracias.